Bien, estamos de vuelta con Eduardo Segarra y Miguel Santillana para conversar sobre regulación de los transgénicos. Eduardo, Miguel, ¿cómo están? Gracias por venir. Buenas noches. Eduardo, la regulación de los transgénicos, de la moratoria de los transgénicos, se ha implementado a medias. No podemos decir ahorita que realmente existe, en efecto, una real moratoria porque reglamentariamente esto, en fin, falta terminar de regularse, ¿no? Entonces, ¿tú crees que esto supone algún tipo de riesgo? De todas maneras, ¿no? Ya la ley va a cumplir casi 2 años, ya el reglamento va a cumplir más de 1 año, pero lamentablemente la entidad encargada de la implementación del control está en el Ministerio de Agricultura, en el SENASA en particular. Y hasta ahora esa entidad no ha dispuesto ni recursos ni voluntad para instalar un sistema de control que es muy importante para que haya realmente algún tipo de control. Perú está importando cerca de 3.000 toneladas de semillas de maíz, por ejemplo, que entran actualmente sin ningún tipo de... No sabemos si en ese cargamentos de maíz... Existen transgénicos. Existen transgénicos. Ajá. Entonces, ¿Y cuál es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo de que entren semillas transgénicas? Bueno, la ley se hizo precisamente para evitar que el Perú sea contaminado con productos transgénicos en su sistema productivo. Nosotros tenemos una regulación mixta, es decir, sí permitimos la importación de transgénicos para consumo, claro, pero no para producción, por una preocupación por la diversidad del país. Por eso es que tenemos la gran preocupación, porque ya otros países han tenido contaminación muy grande de transgénicos, como Paraguay, que cuando ya el 70% de la superficie de soya era transgénica, recién se dieron cuenta y Monsanto, bueno, aplicó una serie de reglamentos y normas para cobrar regalías por ese tipo de... Miguel, ¿y tú realmente crees que existe un peligro para la biodiversidad? A ver, mi preocupación va por el lado del productor, por el lado del consumidor y finalmente los efectos que esto tiene para la salud humana. O sea, para mí, yo no veo un peligro en el sentido de que acá al Perú va a venir pues el monstruo de Monsanto y va a tomarla todo el germoplasma nacional y cosas por el estilo, puesto que además si lo quisieran hacer, ya lo han hecho. O sea, eso ya tenemos antecedentes de cómo el germoplasma nacional ha terminado en otras latitudes sirviendo a otros intereses, como el ejemplo del caucho, para poner una etapa de nuestra historia. Lo que yo veo es que en el Perú, no las transnacionales, sino en el Perú hay organismos de investigación como la Universidad La Molina, Universidad Cayetano Heredia, que sí tienen profesionales que han ido a hacer doctorados y especializaciones al exterior y que están desarrollando productos para resolver problemas de los peruanos, no están resolviendo el problema de una transnacional. Entonces entiendo que un país que vamos a tener a futuro estrés hídrico, que vamos a tener cambio climático, entonces deberíamos preocuparnos a través de ciencia y tecnología qué le podemos ofrecer a nuestros agricultores para poder resistir estrés hídrico y cambio climático, y con el cambio climático otras variedades de virus o enfermedades que le dan a las plantas. Entonces, por ahí va mi preocupación. O sea, más allá de moratorias, yo no veo al Perú como el gran productor de soya, que sí lo es Paraguay, el gran productor de trigo, el gran productor de algodón, o cualquier otro commodity agrícola. Entonces, en tal sentido, para mí no hay esa preocupación de que todos mis agricultores van a depender de una transnacional como Monsanto. ¿Okay? Mi preocupación es más atender a la agricultura peruana a través de los centros de investigación que existen en el Perú y que ya están haciendo este tipo de trabajo. ¿Y tú qué piensas, Eduardo? Porque efectivamente, a ver, Miguel sí tiene un punto en el sentido de que pudiese existir un riesgo para la biodiversidad, pero es un riesgo, digamos, incierto, pero sí existe un riesgo cierto, que es nuestra seguridad alimentaria, que podría verse potenciada con transgénicos, o como dice Miguel, viene cambio climático, vienen una serie de cosas y debiéramos estar pensando en cómo hacer nuestros cultivos más resistentes a eso. Entonces, ¿por qué regular sobre la base de un riesgo incierto cuando tenemos todos estos riesgos ciertos que podríamos reducir o aminorar utilizando transgénicos? A ver, la norma de la moratoria peruana tiene esta particularidad. Sí permite el internamiento de material transgénico para fines de investigación en espacios confinados. Eso, digamos, habla de que no es una norma extrema, no es una norma que haya sido hecha
con una ideología, ¿no? Básicamente ha planteado el tema central de preocupación es la contaminación con los transgénicos que actualmente existen en el mercado, que son muy invasivos y muy agresivos. El algodón transgénico, el maíz transgénico y la soya transgénica son especies, sobre todo el maíz y el algodón, que son de polinización abierta, extremadamente agresivas. Entran a los campos y contaminan fuertemente sectores de la agricultura. Esta norma no prohíbe que se importe material para fines de investigación, y eso creo que, eso estoy de acuerdo, es importante que el Perú también investigue en biotecnología, tenemos especies importantes sobre las cuales hay que conocer más. Además, no todo tiene que ser el uso de la ingeniería genética, se puede trabajar mucho en métodos de control biológico, en métodos, diversas formas de atacar y mejorar la productividad. Pero efectivamente el problema que ha habido acá es que hay una especie de demonización de la moratoria, se la está poniendo, hay algunos intereses creados que han dicho que esta es una moratoria extrema, que nos va a dejar aislados, atrasados. Yo considero que no, es una norma equilibrada, la cual lamentablemente no se está implementando. Nuestra preocupación es esa, de los que estamos preocupados porque el Perú esté siendo fuertemente contaminado con transgénicos, ni siquiera sabemos. Ahora, Miguel, ¿tú qué piensas? O sea, ¿la demonización es a la norma o es una demonización a los transgénicos? Porque ese es el tema acá, ¿no? O sea, las dos posiciones dicen que la otra es una posición extrema. Yo creo que en general es una posición ideológica con respecto a los transgénicos. O sea, ¿tú crees que no hay evidencia científica? Hasta ahora, salvo que me demuestren, porque he estado leyendo la página web de la OMS, hay ciertos casos aislados, pero no hay un tema de que si consumes la variedad del trigo no sé cuántos, efectivamente todos los que lo consumen o productos hechos a partir de tal trigo X47, todas las personas van a tener alergias y cosas por el estilo. Eso no hay. Claro, no hay, o sea, efectivamente no hay evidencia de que haya un riesgo para la salud, pero lo que sí, de lo que sí hay evidencia, que es lo que dice Eduardo, es que hay un riesgo. Cross-pollination. Exacto, ¿no? Y de que esto pueda poner eventualmente en riesgo la biodiversidad. Creo que ese es el punto de Eduardo. Yo lo entiendo, además esto pasa en todos los países donde hay esto, definitivamente va a pasar, porque va a haber, la polinización se realiza por viento, insectos o aves. Entonces, de todas maneras va a pasar. La discusión no va por ahí, sino mi preocupación va más por el desarrollo de ciencia y tecnología en el Perú, con gente que está capacitado para hacer esto y solucionar problemas de los peruanos. Ejemplo, más o menos 30-40% de la papaya que se produce en el Perú se pierde por un hongo. ¿Ya? Entiendo que en la Universidad de La Molina ya han desarrollado un transgénico que se le pone a la papaya y ya la planta, el fruto, sería resistente a ese hongo. Pero, por lo tanto, ¿la moratoria prohíbe eso? ¿Impide eso? ¿Por qué no? No, siempre y cuando esté en un espacio confinado, eso no está prohibido, eso está, esta moratoria es explícita. ¿Qué es espacio confinado? O sea, es un espacio confinado, es un espacio que está bajo un control muy estricto para evitar la contaminación. ¿Una plantación puede ser un espacio confinado? Estamos hablando de un laboratorio. No, puede ser una plantación con ciertas regulaciones, digamos, ¿no? De estar absolutamente separado de otros espacios agrícolas. Es decir, no hay nada en esta norma, incluso se exceptúa explícitamente espacios confinados para fines de investigación. Sí, pero digamos, los productores de papaya nacional casi todos son selva alta, de la selva central, entonces espacios confinados, ¿qué significa eso? Claro. Entonces, por otro lado, un tema que me preocupa con esto del cambio climático es que hay una variedad de, no sé si es un virus o una bacteria que afecta a la papa en Bolivia. A medida que sube la temperatura y el altiplano es más caliente, se tiene el peligro que esa variedad de infección llegue a los campos peruanos. Entonces, ya también entiendo que en La Molina se ha desarrollado una aplicación de transgénico para que la papa peruana pueda ser resistente a ese tipo de infección que por el cambio climático avanzaría hacia el Perú. Okay. Entonces, ese es mi tipo de preocupación. Ok, perfecto. Vamos a ir a una pausa y regresamos con este debate sobre los transgénicos. Bien, estamos de vuelta con Eduardo Segarra y Miguel Santillana para conversar sobre los transgénicos. Eduardo, ¿cómo va el tema del etiquetado? Todavía no se ha implementado ninguna norma, ¿no? Ese es otro caso grave, donde ya hay la norma hace más de 3 años y el Indecopi hasta ahora no hace el reglamento, ¿no? Evidentemente acá hay intereses muy fuertes de toda la industria alimentaria que no quiere, digamos, enfrentar el tema de los costos del etiquetado,
que sí genera, digamos, un cierto impacto en los costos, pero en mi opinión en favor de los consumidores. La verdad que la evidencia que está apareciendo sobre el efecto de los transgénicos es bastante preocupante. Es cierto que hasta ahora no se ha evidenciado algún efecto concreto asociado a los transgénicos en los seres humanos, pero la experimentación que se ha hecho hace muy poco con animalitos, estas ratas de laboratorio, por un periodo de 2 años, porque todo lo que se había hecho antes era por 3 meses, arroja resultados realmente preocupantes, serios problemas de cáncer, tumores cancerígenos en estas ratas, ¿no? Esa investigación ha sido bastante discutida, o sea, se decía que el tipo de ratas que se utilizaban era justamente un tipo de ratas que eran más susceptibles a tumores, o sea, ha sido muy discutida esa investigación. El estudio del doctor Seralini, que es este estudio, usa las mismas ratas que usó Monsanto para justificar que los transgénicos no tienen efectos en el ser humano. Pero además, Monsanto solo usó las ratas durante 3 meses, las ratas tienen un periodo de vida de 2 años. Y justamente en los 3 meses no se encuentra ningún efecto, pero a partir del cuarto mes empiezan a aparecer efectos muy preocupantes. Esto es nueva evidencia. Monsanto se ha dedicado a desacreditar este estudio. De hecho, desacredita cualquier estudio que no le conviene. No solo Monsanto, son 5 grandes empresas, ¿no? Y el gobierno norteamericano y una serie de poderes. Obviamente mueven hilos para desacreditar estudios. El tema central acá es que seguimos con enorme incertidumbre sobre realmente los efectos que pueden tener los transgénicos en el largo plazo. Ya hay evidencia, por ejemplo, de que en lugar de reducir el uso de pesticidas, los transgénicos en Estados Unidos están aumentando el uso de agroquímicos fuertemente, en maíz, por ejemplo. Entonces, las promesas que hacía Monsanto y las otras compañías de que íbamos a ir a un mundo ambientalmente más sostenible, sin efectos sobre la salud humana, se van erosionando y otra vez estamos, y Europa, por ejemplo, acaba de generar una nueva ola de moratorias. Rusia está evaluando prohibir la entrada de transgénicos también. Japón no permite ningún tipo de entrada de alimentos transgénicos. Es porque hay pues incertidumbre y hay dudas serias sobre realmente hacia dónde nos podría llevar el uso indiscriminado de los transgénicos. Ahora, Miguel, tú hace un rato decías que más bien la Organización Mundial de la Salud dice lo contrario. Claro, pero digamos, ¿qué es lo que sucede? El tema, como bien dice Eduardo, no hay un estudio de largo plazo de ciclo de vida de un ser humano alimentado con estas cosas para dar resultados concluyentes. Ya. ¿Ok? Digamos, con la evidencia que se tenía al momento, la FDA autorizaba que estos productos salgan al mercado. Ok. Pero no solamente son estos productos los que transgénicos los que causan pues enfermedades y cáncer, sino también se ha visto que todos los productos light, que no necesariamente son transgénicos, han estado causando incrementos de cáncer, ejemplo, cáncer al páncreas. Ahora, lo que cualquier persona pensaría ahí es, entonces también regula los light, ¿no? Claro. O sea, la solución no sería regula transgénicos, sino regular. Así es. Entonces, digamos, en el tiempo se ha ido descubriendo los efectos. Y en eso le doy la razón a Eduardo, que en realidad no se ha hecho una evaluación del ciclo de vida de consumo de estos productos para ver sus efectos. Eso sí es verdad. Pero, digamos, por otro lado, la promesa que se nos dio como avance científico, yo creo que podemos decir que los campesinos tienen un producto que es resistente a estas cosas. En promedio uno podría decir que sí. Que tiene mejores precios, mejores ingresos, también. El tema es, y entiendo que Eduardo va por ahí, es quién controla la semilla. Entonces ese es todo un debate de quién controla la semilla. ¿A qué te refieres con quién controla la semilla? Porque si tú te acuerdas, los campesinos en cualquier parte del mundo separan parte de su cosecha para la siguiente. Claro. Ya. Con estas semillas son inertes, entonces no te sirven para un siguiente ciclo. Entonces tendrías que siempre ir a comprar al proveedor. Entonces, ahí hay un problema. Ahora, pero ¿y no puede haber una, o sea, como la semilla te permite una ganancia en eficiencia, eso no te permite también tener un mejor ingreso con el cual tú pagas? O sea, yo estoy por ahí. Ahora, esto de los menores agroquímicos, lo que he visto, puede ser que haya leído otra literatura, pero sí hay una disminución de herbicidas, pesticidas y cosas, y uso de fertilizantes. Entonces, lo que necesitamos en el mundo es una mayor cantidad de alimentos, puesto que la población, estamos ya en 6.900, en 20 años más llegamos a los 9.000,
y tenemos los mismos espacios de tierra. Entonces, ya del siglo XIX descubrimos la mayor productividad del campo a través de fertilizantes. Y creo que eso ya llegó a su estado estacionario de desarrollo tecnológico. Ahora lo que nos queda es buscar otra forma de ser más productivos en el campo para poder alimentar a toda esta población que se viene. Entonces, yo creo que transgénicos es una avenida de investigación. Sí, es una avenida de investigación. Y que no solamente tiene que ver con los commodities, sino con producciones de países como el Perú, que no es un país agrícola en el sentido que 5% de su territorio es arable, el resto no. Hay otra cosa que yo les quería preguntar, que es que muchas personas dicen que el cultivo de transgénicos no sería compatible con el cultivo del orgánico, pero cuando uno revisa lo que está sucediendo en Estados Unidos usa mucho transgénico, pero tiene alrededor de 500.000 de hectáreas de agricultura orgánica. ¿Esa no sería una muestra de que, digamos, lo orgánico y lo transgénico puede convivir? ¿Tú qué piensas, Eduardo? A ver, la evidencia lamentablemente ahí es muy mala, ¿no? La forma agresiva en la cual estos cultivos operan y además cómo las empresas operan, porque acá nomás no es solo un tema de productividad, es un tema también legal. Estas empresas obligan a los agricultores a firmar contratos realmente muy preocupantes, contratos que les dicen que incluso pueden contaminar o pueden ser contaminados y no tienen derecho a demandar a Monsanto. Eso ha llevado a que se generen efectos negativos sobre productores orgánicos colindantes con productores, y luego esos productores sean denunciados por Monsanto. Incluso Monsanto tiene una policía de investigadores que visita los campos de los farmers norteamericanos, y Monsanto le ha hecho juicio a más de 300 agricultores norteamericanos, a 476 agricultores en particular. Les ha ganado juicios, pese a que estos agricultores nunca compraron las semillas transgénicas, simplemente fueron contaminados, y eso realmente muestra la agresividad con la cual se está operando. Es cierto lo que dice Miguel, acá lo que está en juego es el control por unas muy pocas empresas, 3 o 4 en el mundo, que están controlando ya actualmente el 70% del negocio de semillas del mundo, y compran incluso negocios orgánicos para sacarlos del camino, y están convirtiendo toda la semilla en semilla transgénica. Eso es realmente preocupante. Yo creo que el Perú por eso ha dado una moratoria para seguir mirando, porque esto es muy preocupante. El Perú no tiene por qué embarcarse en la ruta de la producción transgénica. Que haga investigación, excelente, todo el apoyo de los investigadores, y los tenemos buenos, pero no podemos embarcarnos nosotros en ese trayecto muy peligroso. Miguel, para concluir, en un minuto. Yo creo que el consumidor tiene todo el derecho de saber qué cosa está consumiendo, y comparto con Eduardo la preocupación de que todos los productos tienen que tener etiquetados que le diga al consumidor y qué cosa está consumiendo. Y él libremente decida si lo quiere consumir o no. Y por otro lado, me preocupa esto que el Ministerio de Agricultura sea el enforcer de esta ley, cuando sabemos que hay problemas de gasto en el Ministerio de Agricultura. Mi riego ha tenido 1.000 millones de soles para hacer obras este año y solamente han gastado 56. Ok, de acuerdo, perfecto. Eduardo Segarra, Miguel Santillán, muchísimas gracias. Bien, vamos a una pausa final y regresamos con Rumbo Económico.